Habíamos quedado aquí en la ubicación de Puntiatzil. ¿Están viendo el gráfico? Sí, sí, vemos. Gracias. Bueno, fíjense esta foto que la saqué de una agencia de turismo, pero qué interesante, lo que aquí llamamos la chola, la señorita está sentada justamente en el baricentro de este recinto de Quitoloma en Ecuador, que es lo que corresponde si uno quiere tomar energía del edificio. Es decir, está ubicada donde se cruzan las diagonales. Tomando el rincón, como el edificio está bastante derrumbado, uno lo hace aproximadamente, y en ese centro se crea lo que Diego Velasco llamaría el axis mundi, ¿no? El eje del mundo, y el término es de Mircea Eliade, ¿no? Y entonces ella ahí está participando de la energía del recinto y la está conectando con todo el paisaje. Así que fíjense qué importante. Este recinto, como le falta el resto de su mampostería, que probablemente haya sido de adobe, muchos edificios de nuestra América se construyeron hasta determinada altura con piedra y después se completaban con adobe, madera y paja, ¿sí? Entonces, está bien que esté sentada, porque del edificio solo quedó el muro bajo. En cambio, si el edificio estuviera entero, este mismo baricentro estaría más arriba. Entonces, habría que hacer algún ejercicio de pie o sobre una tarima, como vimos en la clase pasada a este señor que andaba con el banquito de un lado para otro. Bueno, dentro del uso de la geometría sagrada están los diagramas, se les llama diagramas activadores también, que son los que usó Marco Pogacnik cuando quiso equilibrar la energía de Quito a través de los monolitos. Cada monolito tenía representado un gráfico, ese gráfico tiene un efecto de emisión de formas sobre el espacio. En este folleto, que tengo entendido que ya no se consigue, está explicado cada uno de los signos, de los 11 signos que utilizó. Tomemos, por ejemplo, este del Parque de la Magdalena, ¿no? Dice, el diseño sobre la espiral simboliza la estructura de la ciudad que se nutre de las energías que emergen desde adentro de la Tierra. En el otro caso, en el Parque Santanita, dice el cosmograma, porque él los llama cosmogramas a estos diseños, nos da la clave para descubrir los senderos apropiados. El punto corresponde en el cuerpo humano a lo que se conoce usualmente como el tercer ojo. Y así sucesivamente, ¿no? Machángara, por ejemplo, dice, desde Quito se transmite un impulso hacia el campo energético amazónico, ilustrado en el cosmograma, en el nivel espiritual, las pirámides, vital, las espirales, y emocional, las colas de pescado. Entonces, esos son los signos que él puso en algunos de estos monolitos. Cosa que también en el caso de Argentina lo hemos tenido en los menires de Tafí del Valle, lamentablemente trasladados del lugar original. También hay que conservar los sitios donde Marco hizo poner estos monolitos, si no, no sirven, no se pueden, no son una pieza de museo, no se pueden llevar a otro lado, tienen que estar in situ. En el caso de los menires de Tafí del Valle, lamentablemente no se sabe cuál era la ubicación original, así que los pobres andan deambulando de un sitio a otro. Al principio los militares, durante los gobiernos militares de Argentina, los ubicaron cerca de un lago, ahí había demasiada humedad y tomaron lo que se llama el mal de las piedras, y ahora se los trasladó a otro lugar peor todavía. Hay que pensar algo que dijimos en otra clase, no sé si a algunos les picó la curiosidad, ¿no? Cuando yo hablé de creaciones mentales que hacían los antiguos, que en la Europa medieval se llamaban las egrégoras o egregores. Bueno, estos menires, incluso como los hizo Marco Pogacnik, están trabajados desde ese punto de vista energéticamente. Es decir, la persona que los creó los programó y por lo tanto son como seres vivos y se los puede tratar directamente como seres vivos.
En el caso de los menires de Tafí del Valle en Argentina, tuvimos la suerte de conocer un chamán que el abuelo le había contado que se les hacían ofrendas a los menires como si fueran maestros, como si fueran yachak, y se les ponían vinchas con plumas y se les ofrecían alimentos, se los trataba realmente como, con el respeto que merece un ser viviente. Algo muy interesante, estas fotos son de Ángel Ceballos, le agradezco mucho la oportunidad de difundirlos. Es una esfera que se encontró en un campo de manta a una profundidad que corresponde a los estratos de la cultura manteña. Y es una esfera de piedra, y fíjense con qué prolijidad está trabajada. Hablábamos de la geometría, evidentemente, que manejaban estos pueblos antiguos. Pero no solo eso, sino que si uno vuelca esto, por ejemplo, como un juego, en el planeta, coincide con la proyección de un icosaedro. Hablábamos de que hay una teoría que se llama los anillos de Gaia y que establece que los 5 poliedros regulares de Platón se proyectan desde el interior de la Tierra como si fueran un campo de fuerzas y un cristal, de tal manera que están los 5 poliedros que se pueden ubicar sobre el planeta. En este caso, un icosaedro podría tener los vértices sobre los polos y los otros 4 vértices, porque tiene 6 vértices, sobre el ecuador, con el cual uno se podría ubicar tranquilamente sobre el territorio ecuatoriano, aunque yo prefiero ubicarlo sobre Galápagos. Me suena mucho más en Galápagos de acuerdo a las proyecciones que he hecho de los distintos poliedros en el planeta. Y me preguntaban también qué pasaba con una montaña que tiene una forma irregular, no la típica cónica de los volcanes. Bueno, aquí les traje un ejemplo que es el Cerro Mandango de Vilcabamba. No piensen que esta luz se ve, este es un efecto que yo le agregué para que se visualice un poco el campo de formas que rodea a esta espectacular construcción de la naturaleza, ¿no? Porque si ustedes se fijan, es como una cabaña, ¿no? Como con las paredes verticales, los techos de paja, que se une con otra cabaña, que en el medio de la unión de los dos surge una especie de pirámide. Bueno, este evidentemente por el plano horizontal se ve que es una montaña de origen sedimentario metamórfico, de los dos orígenes, muy erosionada, pero las fuerzas que, por ejemplo, en antroposofía se las denomina las fuerzas formativas del planeta, le han dado este aspecto peculiar, ¿no? Es decir, piensen ustedes que esta montaña ha tenido esto ha sido un bloque, ¿no? Ha sido un bloque que se levantó de toda la actividad tectónica que tiene Ecuador, la placa de Nazca que se mete debajo de la placa sudamericana y empuja las placas más antiguas hacia arriba, sometida a la intemperie, fue meteorizada y erosionada y creó estas formas fantásticas de construcciones prácticamente. Tiene los planos horizontales de los adobes, o si ustedes quieren, del tapial, y el techo de paja cubierto de lo mismo, y toda esa energía corre a través de lo que podríamos llamar las cumbreras, hacia el vértice de la pirámide que está en el encuentro de estos dos volúmenes paralelepípedos, en definitiva. Eh, lo que sí les recuerdo que no es conveniente, especialmente para Nicky y los que aman escalar, no llegar a la cumbre total de estos cerros. El humano occidental le encanta vencer las dificultades, los desafíos y llegar a la punta más alta, pero no hace falta. Hay que tener respeto con las fuerzas de las montañas. Muchas veces sucede, como en el caso de uno de los cerros sagrados de Argentina, que es el Uritorco, que está en Córdoba, que hay gente que ha fallecido de paro cardíaco, mucha gente fallece subiendo, y no es una montaña que requiera gran esfuerzo, pero bueno, es como que la montaña es celosa de sus secretos. Perdón, esta montaña es ideal para encontrar alguna cueva en algún lado, ¿eh? Así que si andan por ahí, yo me metería por estas laderas, buscaría todos los huequitos, es una montaña ideal para eso, porque piensen ustedes que esta maravilla para nosotros ha sido una maravilla también para los pueblos de la antigüedad, así que les ha llamado la atención y seguramente
es ideal para hacer un enterratorio de alguien con poder, por ejemplo, porque son como casas de los dioses. Bueno, este es un monumento que me gusta mucho, primero porque está en un lugar que requería un tratamiento de geopuntura, es en la Loma Santa Elena de Ambato, que además está crucificada con antenas de telefonía celular, de radar, de todo tipo. Y este monumento viene a contemplar un poco, no sé quién es el diseñador, pero está hecho en acero inoxidable, así que está haciendo metalopuntura, por decir así. El, el cráter este figurativo que está alrededor crea un efecto que habíamos visto como de paraboloide, un efecto de antena, eh, muy bien hecho. Los bordes están redondeados de tal manera que no transmite agresión, pese a que son formas triangulares a los que rodean el monumento, y todo el exceso de energía se transfiere, como las puntas de los techos de la tolita que habíamos visto, se transfiere hacia la atmósfera. Así que este lugar es como reparador, el monumento a la primera imprenta. En cambio, este otro monumento que admito que tuvieron la mejor voluntad y la idea está muy buena, es la estrella Kitucara en 3 dimensiones. Está muy bien pensada, muy bien diseñada, pero desde el punto de vista de la emisión de formas es terrible, porque genera a través de las puntas un montón de radiaciones nocivas, ¿sí? Habíamos hablado del poder de las puntas, que estudia también la física, que cuando uno tiene un cuerpo uniforme con carga electrostática y aparece una punta, toda la carga fluye hacia la punta y se irradia. Entonces lo mismo pasa con las emisiones de forma. Entonces este monumento es agresivo. Hay una forma de solucionarlo, pero bueno, sería muy cara, que es crear envolventes de anillos de hierro que vayan de punta a punta. Entonces, como que estuviera incluida dentro de una esfera virtual, hecha seguramente con hierro, con todo el cálculo de resistencia posible. Entonces, de esa manera estaría totalmente armonizada. No siendo así, lo único que queda aquí por hacer una reparación de urgencia es poner esferas de metal también en las puntas. Entonces se dispersa alrededor de la esfera en vez de disparar como especies de rayo láser a su entorno. Esta es la Plaza del Sol en Santa Ana de Cotacachi. Bueno, y hablábamos la vez pasada de un hotel que era desastroso en la zona de Luminé de Argentina, pero podemos hablar de las formas que sí son favorables y que se están usando, más allá de las formas de construcción temporaria, dentro de lo que se llama el glamping, ¿no? El camping con glamour, donde se usan muchas estructuras de tela que se pueden armar y desarmar, el concepto que viene de Mongolia de las yurtas, que es muy interesante, pero aparte de eso se pueden hacer construcciones definitivas siguiendo formas energéticas muy favorables. En este caso hablamos de los domos geodésicos basados en las cúpulas geodésicas que desarrolló uno de mis ídolos, Buckminster Fuller, un inventor norteamericano, amante de la naturaleza y de los pueblos originarios. Entonces, estas estructuras son autoportantes, trabajan consolidadamente de tal manera que son sumamente eficientes energéticamente y sismo resistentes. En este caso es una empresa de Argentina que se llama Domos Córdoba y las estructuras son de metal y los revestimientos son todos naturales. Lo único que se hace de cemento es la base justamente para aislarlo de la humedad del suelo. Entonces, hay reportes de todo el mundo que dentro de estas estructuras uno se siente muy especial. Son ideales no solo como vivienda, sino para descanso, para un sistema de cabañas en un lugar turístico, o para, si se hace de cierto tamaño, para eventos, inclusive como aulas para yoga, por ejemplo, o distintos tipos de terapia. Soy un poco fanático de los domos geodésicos. No siempre están bien manejados estéticamente ni se prestan para todo paisaje, ¿no? Porque yo los incluiría en otras construcciones, los usaría como cúpulas de los techos.
pero claro, la gente va a lo rápido porque esta construcción es una construcción prácticamente en seco y se puede construir en otro lugar y llevar con un helicóptero al sitio o con un camión porque es autoportante. Y se construyen muy rápidamente. En un mes uno tiene una construcción de 50 metros cuadrados. Esta es la vista del interior. Como ven, son paneles de OSB recubriendo la madera, así que todo ecológico. Las vistas son espectaculares. Ha evolucionado mucho desde la década del 60, que empezaron a construirse los domos geodésicos y tenían todos problemas de entrada de agua a través de las uniones de los triángulos, ¿sí? La geometría del domo geodésico proviene del icosaedro, ¿no? Recordemos que el icosaedro es un poliedro regular, un cuerpo platónico que representa el agua y que consta de 20 caras triangulares, ¿sí? Los domos geodésicos se clasifican de acuerdo a lo que se llama la frecuencia. Esta es una terminología de Buckminster Fuller. Frecuencia 1 es la típica del icosaedro, ¿no? El icosaedro que acá le falta la parte de abajo justamente para que se pueda sentar sobre el suelo. Frecuencia 2 es cuando cada una de las aristas del icosaedro ha sido dividido en dos. Entonces se unen completando la forma de una semiesfera. Luego viene frecuencia 3, cuando esas aristas son divididas en tres, de tal manera que se va haciendo la forma más compleja porque cada uno de estos largueros, de las aristas, de las cúpulas geodésicas, va a tener medidas distintas, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos dos medidas distintas. En frecuencia 3 tenemos tres medidas distintas. Frecuencia 4, cuatro medidas distintas. Frecuencia 5, así sucesivamente. Cuanto más grande es, requiere mayor frecuencia para que la estructura se consolide mejor. Si ustedes se fijan, las estructuras tienen celdas hexagonales, pero cada tanto aparece un núcleo pentagonal. Esa es la base de toda la geometría geodésica. Y hay otra forma que a mí me gusta incluso más que las cúpulas geodésicas, ¿no? Hablamos de los domos para las cúpulas geodésicas y de los somos para estas estructuras que derivan de la geometría geodésica, pero se basan en rombos y en aristas que van formando como espirales, perdón, hacia el ápice, hacia la forma superior. Entonces, eh, es como si fueran domos que, por un lado, la parte de abajo es más chata, pero la parte de arriba es más puntuda. Entonces, crea más ese efecto energético hacia el vértice, ¿no? Aquí vemos un somo durante su construcción, también con todos materiales naturales. Se puede revestir con barro, inclusive. Se puede hacer una estructura de bambú. Aquí tienen la geometría. Lo que me resulta interesante de estos gráficos del cálculo es que fíjense que se pueden integrar para formar estructuras muy parecidas a las de las viviendas de los pueblos originarios de toda Sudamérica, yo diría, que son viviendas ovaladas, ¿no? Entonces, una superficie con esta forma como si fuera de pan. Bueno, aquí está la bibliografía, después como siempre se las subo al sitio. Correspondería a la clase de ayer. De lo que vimos, ¿alguna consulta? Sí, escucho. Hola Claudio, ¿me escuchan? Sí. Bien, Claudio, bueno, me tocó perderme la clase de ayer y claro, estoy aquí pecando un poco de capaz una pregunta que quizás con la clase de ayer se respondería bien. Pero Está tú bien, decías, viene bien para repasar. ok, gracias. En ese sentido, mira, tú dices los somos son como te gusta más la estructura y yo estaba pensando esto, no sé si es pura imaginación, pero quizás como al tener este vértice superior, me da la idea que la energía también circula a través de la circunferencia, pero termina de salir por la parte superior. En cambio, en el domo me da la impresión de que fuera más difícil que esto pase. ¿Qué me Sí, tal puedes cual. decir al respecto?
Sí, sí, son dos emisiones de forma distinta. En el domo se distribuye de forma uniforme, de tal manera que sirve para relajarse, uno se siente como distendido dentro de un domo. En Ujú. cambio, un somo tiene esta forma en espiral hacia el centro. ¿Saben Ajá. dónde pueden encontrar esta forma? Bueno, en Argentina les decimos los merengues, ¿no? Cuando uno Ujú. con una, ¿cómo Conozco se ese llama? término, afortunadamente. ¿Sí? Sí, lo conozco. Bueno, cuando se hace el conito de crema, que queda Ajá. como una espiral hacia arriba, eso es un somo. Ujú. Y ese es el movimiento de las fuerzas dentro del somo. Entonces es mucho más vital, pero hay que cumplir con ciertas normas de implantación, porque si uno lo pone sobre una zona alterada, puede llegar a potenciar esa zona. Entonces, bueno, como todo, hay que contemplar todos los factores y ver qué disposición conviene más y qué función se le va a dar al sitio. ¿Sí? Claro, pero en todo caso, si estuviéramos cumpliendo con las condiciones geobiológicas adecuadas, esta podría ser una de las mejores opciones para vivir, digamos. A mi entender, si uno busca construcciones rápidas, lo que llamamos construcción en seco, hicimos Ujú. un asesoramiento a otro lugar de la provincia de Córdoba, un lugar en las montañas, un sitio que se llama Tras las Sierras, donde hay un cerro sagrado que se llama el Cerro Sagrado de los Comechingones. A ver, Juan José, si te acuerdas. El, bueno, el Champaquí, ahí está, el Champaquí. Este, y muy cerca había un campo, pero no se podía llegar con vehículos al campo. Ellos querían hacer justamente turismo alternativo, recibir gente que fuera a caballo y no había más remedio que llevar los materiales o con helicóptero, que salía carísimo, o a lomo de mula. Entonces se optó por hacer domos geodésicos, de contratar a esta empresa Domos Córdoba, porque los materiales son fáciles de transportar, es decir, los largueros, lo que serían las aristas de la forma poliédrica, que pueden medir a lo sumo 3 metros de largo. Así que no tiene estructura interna, es decir, no hay columnas, no hay vigas, Así así es. que es ideal para la construcción rápida, seca, porque a veces hay lugares donde no hay acceso al agua, y sitios difíciles de acceder. Ujú. Y además con una buena, digamos, circulación de energía y una buena vitalidad, ¿no? Te Sí, cuento que aquí bueno, deben haber quizás otras experiencias, pero el Colegio América Latina, que es un colegio eh, español instalado aquí, mi sobrino va ahí y todos son domos geodésicos las aulas, todos. ay, qué bueno. ¿Y están Es integrados, están impresionante. conectados uno con otro? Están cercanos, sí, están Ah, cercanos. no, a Ujú. mí me gusta cuando están agrupados que Ajá, parecen más naturales, porque se parecen más a las burbujas. Cuando uno hace burbujas claro, en detergente, en jabón, y hay de distintos tamaños y conectados, ahí me parece que quedan fantásticos en la naturaleza. Parecen hongos. sí, excelente. Y bueno, y se usan mucho, tanto los domos como los somos, como invernaderos aquí en Buenos Aires. Hay empresas Mm. que ofrecen ese servicio, porque justamente son estructuras livianas y fáciles de construir y completar hasta con plástico. Qué bien, voy a pensarlo, voy a revisar más al respecto. Busquen en internet, hay un montón de imágenes y videos, incluso, bueno, de cómo construirlos también, porque se presta también para la autoconstrucción. Bien, Bueno, gracias. ¿alguna otra preguntita? Si no, continuamos. Bueno, la clase de hoy corresponde seguimos con geometría sagrada, pero a lo que llamamos eh, trazados reguladores. Resumiendo, ¿qué son los trazados reguladores? Bueno, serían como los planos técnicos que el creativo, en este caso el creador, ha empleado para formar las cosas, es decir, para darle forma a las cosas.
En este caso es una flor que tenemos en toda Sudamérica, que es la pasionaria, se llama así porque el centro parece tener 5 clavos como la cruz de Cristo. Es del género Passiflora, es muy buena para calmar los nervios, y tiene una geometría, como la mayoría de las flores, a partir del número 5, ¿sí? Entonces son pentágonos superpuestos. Cuando uno traza el diseño de esta flor, el diseño subyacente, está haciendo el trazado regulador, ¿no? Regulador porque regula la forma. Entonces hay mucho debate de cuál puede ser el mecanismo de esto. Las escuelas tradicionales que provienen de una tradición mística, como son las escuelas Waldorf, la línea antroposófica, habla de fuerzas formativas que están en la naturaleza, que tienden a geometrizar. Otras escuelas más modernas, como el biólogo Rupert Sheldrake, habla de campos morfogenéticos, es decir, que cuando crece, por ejemplo, una planta, lo hace siguiendo un diseño que le viene a través de la herencia genética de la especie. Y las ciencias más agnósticas, por decir así, la química, la biología molecular, nos hablan de que esta programación geométrica surge automáticamente de la necesidad de adaptar el crecimiento de un ser a las condiciones ambientales. Pero en definitiva, hablamos de lo mismo, hablamos de un patrón geométrico que si uno le asigna un significado trascendente, pasa a ser geometría sagrada. Entonces, hay geometría sagrada en todo lo viviente y en lo mineral también. Fíjense, habitualmente hablamos de la proporción áurea en el cuerpo humano, pero también se encuentra, por ejemplo, en el caballo. Y esto ha sido muy estudiado porque incluso forma parte de los parámetros que tienen en cuenta los jurados a la hora de premiar un animal, ya sea un caballo, un perro o un toro. Bueno, se evalúan estas cosas y se sabe que tienen que tener una armonía entre sus miembros, y esa armonía responde al número phi, que está representado por este círculo con una raya atravesándola, ¿sí? Ese es el símbolo de phi, que es el número áureo, que ya lo vimos como proporción 1,618, ¿sí? En este caso, bueno, este es un texto de un escultor argentino, Pablo Tosto, que hizo muchos monumentos y, lógicamente, le han pedido muchísimos monumentos de héroes sobre los caballos, ¿no? Es decir, estatuas ecuestres. Así que tenía que estudiar bien las proporciones del caballo. Bueno, y tenemos el estudio, este es el trazado regulador que encontró Vitruvio, primero en su texto. Vitruvio es un arquitecto romano del siglo I después de Cristo, y cuando en el Renacimiento se publicaron las obras, mejor dicho, la única obra de Vitruvio, que es el Tratado de Arquitectura, le pidieron que lo ilustrara a Da Vinci. Entonces, cuando Da Vinci toma el texto y el texto habla de que el cuerpo humano con los brazos en cruz está incluido dentro de un cuadrado y el cuerpo humano con sus miembros extendidos forma parte de un círculo, Da Vinci lo entendió como que era un plano, es decir, que era un diseño geométrico subyacente al cuerpo humano, dentro de lo que es la estética clásica, ¿no? La estética greco-romana. Y encontró, por ejemplo, que el cuadrado que subtiende el cuerpo humano en cruz se relaciona con el círculo de sus miembros extendidos en la famosa cuadratura del círculo, que significa que el perímetro del cuadrado es igual a la circunferencia del círculo. Y por lo tanto está hablando de un conocimiento del número pi, que en la antigüedad se redondeaba, como dijimos, en números enteros. Entonces el número sagrado entero que representaba al número pi era 22, era la fracción 22,7, 22 dividido 7, que da 3,14. Pero para los entendidos de numerología van a saber que el 22 es un número, es un arcano, es un número maestro, y el 7 es un número sagrado para todas las religiones. Y hablando del 7, surge de la división del cuerpo en
en 8 cabezas, que es la medida que se usa aquí, surge la disposición de los chakras. Esto, por supuesto, no lo decía Da Vinci, lo digo yo, pero bueno, justamente las mismas líneas que dibujó él nos permiten encontrar el chakra base, el chakra solar, que es el centro de la circunferencia, el esplénico, que está más arriba, el cardíaco, el laringio, el frontal y el coronario. Porque en definitiva, los centros vitales son universales. Es decir, usamos la nomenclatura de la India, pero en realidad, si uno analiza un poco los textos y las terapias especialmente de los distintos pueblos, encontramos con que estos centros vitales han sido considerados algunas veces en número de 7, otras de 6, otras de 5, porque se uniformaban algunos de esos centros. Fíjense que el esplénico está muy cerca del solar. Bueno, y también se ha encontrado dentro de la estructura microscópica esta geometría subyacente, porque la cadena de ADN, si uno primero la desenrolla, porque es como si fuera un cordón con varias hebras que a su vez está metido en una madeja. Si uno lo desenrolla y lo mira de arriba, va a ver que hay una geometría subyacente de orden 5 y 10, es decir, dos pentágonos girados de tal manera que se complementen. Y si uno lo vuelca en 3 dimensiones y ve la cadena desoxirribonucleica que rodea como barandas a lo que serían las moléculas que enlazan, las moléculas de azúcar que enlazan los distintos componentes de los genes, vamos a encontrar en primer lugar la superposición de dodecaedros. Dijimos que el dodecaedro es un poliedro que resuena con el cosmos. Y a su vez aparece al aparecer el dodecaedro, aparece también el pentágono y aparece la divina proporción. Así que aún a nivel microscópico tenemos la geometría sagrada resonando. Entonces, resumiendo, ¿qué es un trazado regulador? Un trazado regulador es la base geométrica del diseño de un espacio, en especial sagrado, donde todas las partes deben integrarse armónicamente con la totalidad del conjunto. En el terreno estas líneas y figuras se trazan a estaca y cordel, como decíamos la clase pasada, considerando alineaciones también astronómicas y topográficas. Las formas geométricas son significativas de acuerdo a la semiótica de cada cultura. Es decir, uno puede deducir de la geometría subyacente a un diseño, es decir, del trazado regulador, puede deducir la filosofía que estaba atrás de esa aplicación. Fíjense incluso los instrumentos musicales. Los instrumentos musicales todos responden, por esto que decíamos de la resonancia de los sonidos, responden a una geometría sagrada. Entonces es muy interesante todos los estudios que se hacen con respecto a eso. Muchas veces los luthiers, los constructores de instrumentos, lo hacen intuitivamente. Y otras veces el artesano encuentra su divina proporción, por decir así, de una forma manual. Esto lo estudió mucho un autor que se llama Doxy, donde él, aparte de estudiar las grandes obras de arte y cómo aplicaban la divina proporción, se encontró con que los artesanos que hacían un cacharro de barro, los artesanos que hacían un cesto de mimbre, también aplicaban la divina proporción. Entonces, consultándoles si habían heredado la tradición geométrica de eso, nadie sabía nada, porque en realidad lo que sí se transmite de generación en generación es cómo hacerlo, pero muchas veces no está ese conocimiento abstracto, matemático, funcionando. Entonces, la conclusión de Doxy, muy bien hecha, es que como estas son artes manuales, es decir, en parte usan las proporciones de la mano y la divina proporción está en la mano, necesariamente al trazar una curva con la mano, ya sea en la cerámica o curvando una madera, se está imprimiendo la divina proporción en el objeto. ¿Sí? Por otra parte, hay otro investigador, un investigador médico argentino, que encontró que también que la divina proporción, vieron que hay un dicho que dice que la belleza está en el ojo del observador. Bueno, este hombre, que es un oftalmólogo,
lo llevó al extremo y dijo, sí, la divina proporción está en el ojo, pero porque está en la proporción del ojo. Entonces estudió el tamaño y la forma del globo ocular y cómo la luz incide en él y cómo se refracta, y encontró que se repetía constantemente la divina proporción. Entonces él dice, claro, la armonía está en el ojo del observador, porque el observador mismo está hecho con esa armonía. Fíjense, este es un autorretrato de Durero, pintor y grabador del Renacimiento. Y aparte que era muy pintón, encontramos la divina proporción que se repite permanentemente, más un trazado subyacente que, si ustedes lo ven, significa el sello de Salomón, es decir, el doble triángulo. Un triángulo con el vértice hacia arriba en amarillo y otro triángulo con el vértice hacia abajo, incluido dentro de un círculo. Esto estaba dentro de los ambientes esotéricos del Renacimiento, estaba considerado una figura, también se le decía Megen David, una figura protectora, ¿no? Es como un escudo de protección. Entonces, aquí ya podemos acercarnos a la filosofía de Durero. Viendo esto y viendo que está esta geometría subyacente, uno puede deducir que esta persona estaba cercana a ciertas escuelas esotéricas vigentes en Europa, lo cual se ha comprobado ampliamente dentro de la biografía de Durero. Aquí encontramos algo interesante, y es empezar a ver cómo funciona esto de el trazado regulador. Si bien cada autor puede enfocar de distinta manera cómo descubrir este trazado, la particularidad es primero el impacto que uno recibe, el primer impacto. En este caso, uno ve la forma triangular que forma la cabeza con los hombros de este retrato, ¿sí? En segundo lugar, ve que la firma de él y el desarrollo de en qué año se pintó el cuadro y que es un autorretrato, forman también los lados de este triángulo junto con los ojos, ¿sí? Y la prueba de que uno está pisando sobre terreno firme y no está especulando de más, es que a medida que van apareciendo puntos, tienen que coincidir con eh, ciertos caracteres o ciertas firmas, se podría decir, en el grabado. Por ejemplo, fíjense, aquí está el borde del tapado de este señor, que sigue en paralelo esta línea de triángulo. El borde de la manga que sigue el borde del círculo, del otro lado también. Entonces vamos encontrando que el dedo señalador, está en uno de los vértices del triángulo. Y lo mismo sucede con el rectángulo áureo cuando uno lo empieza a proyectar. Ahora se está difundiendo mucho superponer sobre las imágenes de la espiral áurea, ¿no? La que vimos que se podía hacer de acuerdo a la serie de Fibonacci. Entonces, pero es un abuso, porque la espiral áurea, como va circulando y va pasando por distintos sectores de la imagen, puede caer en cualquier lado. Por eso hay ciertos memes que están muy buenos, que es, por ejemplo, un perro defecando y forma la espiral áurea. Una persona obesa y con su panza forma la espiral áurea. O sea, se puede, cambiando la dimensión de la espiral áurea, se puede hacer cualquier diseño. Por eso, en el caso nuestro, de mis socios y mío, dentro de Ceiba, cuando diseñamos casas no aplicamos la espiral áurea, porque se puede diseñar cualquier cosa con la espiral áurea. Pero fíjense cómo el ancho de la nariz tiene que ver, el ancho de la cara y el alto del rostro están dentro de un rectángulo áureo, y así sucesivamente. Y por lo tanto lo podemos extrapolar también al diseño precolombino, especialmente el diseño andino. Entonces, a la izquierda tenemos la estela llamada de Viracocha o del Señor de los Cetros, de Chavín de Guantar, analizada por Sadir Millavillena, el hijo de Carlos Millavillena, y donde encontró la superposición de círculos y una geometría también basada en el triángulo equilátero, el cuadrado puesto en diagonal y el círculo, dentro de los cuales se puede formar la chacana, ¿no? No sé si la alcanzan a ver, la chacana aquí. Es la chacana que surge de un cuadrado puesto en formato horizontal, por decir así, y uno
puesto en formato triangular con sus vértices tocando los lados del anterior. De ahí surge esta disposición de Chacana. Entonces encuentra una serie de puntos claves que le confirman que se ha tenido en cuenta eso. Fíjense aquí la forma del cuadrado y otro cuadrado. Un cuadrado del cuerpo de este ser y la cabeza otro cuadrado. Entonces, como decíamos, el cuadrado, el doble cuadrado y lo que sería el rectángulo de raíz de 2 con proporción raíz de 2 son de los más utilizados en toda América, del norte, del centro y del sur. ¿Sí? Y fíjense que la suma de los dos cuadrados, ya por esto uno tendría que deducir que esta gente sabía mucho de geometría. La suma del cuadrado del cuerpo más el cuadrado de la cabeza nos da la misma altura que el cuadrado que envuelve el cuerpo y la cabeza. Y a la derecha vemos un análisis hecho por uno de mis profesores, de César Sonderegger, que se dedica a estética precolombina principalmente, y lo que está en rojo lo desarrolló él y lo que está en verde lo hice yo, porque, a ver, cuando uno hace un trazado regulador, la misma imagen, el mismo diseño nos tiene que sugerir de qué se trata. Entonces, en el TUMI es evidente que la hoja forma un semicírculo y el tocado de este señor también forma un semicírculo. Entonces, me extraña que don César no haya incluido círculos en este caso. A veces los círculos son reemplazados por cuadrados, porque en definitiva el cuadrado puede circunscribir al círculo o el círculo circunscribir a otro cuadrado. Pero bueno, me pareció interesante ver que los círculos que yo diseñé coincidían con las líneas ortogonales que él encontró que surgen del cuadrado, del rectángulo raíz de 2 y de la divina proporción que a su vez proviene de la diagonal del doble cuadrado. Pero fíjense cómo empiezan a coincidir los puntos en detalles mínimos, es decir, no eran improvisados. Algo que hay que tener en cuenta es que el trazado regulador, en primer lugar, podemos desmitificarlo y decir, es simplemente la forma que tiene una persona de hacer un diseño, lo cual es cierto. Es decir, cualquiera que vaya a diseñar una casa, cualquiera que vaya a diseñar un mandala o cualquiera que vaya a diseñar un mueble, va a hacer un dibujo y va a aplicar cierta conexión entre sus partes. Si él, de alguna manera, quiere que sea armónico y que las partes estén conectadas con el todo, intuitivamente va a hacer un diseño que, analizándolo a posteriori, podemos encontrar que es parte de un trazado regulador que aplica la geometría sagrada. Como anécdota les cuento, por ejemplo, algo que pasó con mi socio, que hace muchos años, uno de los primeros diseños de casa que nos habían encargado, y la propietaria sabía que yo estaba investigando sobre el tema de geometría sagrada y me dice, yo quiero que mi casa aplique en geometría sagrada. Entonces Julio, mi socio, agarra y me dice, ¿qué hacemos? Yo ya diseñé la casa, yo no tuve en cuenta la geometría sagrada. Entonces digo, bueno, hagamos como hacemos otras veces, que alguien nos pide que estudiemos si su casa está de acuerdo a la geometría sagrada o cómo mejorar la casa para que esté cada parte armónica con el todo. Déjame que lo analice y por ahí podemos correr algo, podemos bajar un techo, subir un techo, aumentar una ventana, algo para sincronizarlo. Mi socio es muy buen diseñador, incluso ahora que ya pasó los 80, es un genio diseñando. Y las casas de él se ven muy eficientes, muy armónicas, eficientes incluso desde el punto de vista energético, y muy bien proporcionadas. Uno las ve y realmente es un todo y es un ser orgánico. Entonces, cuando me puse a estudiar la casa, el diseño que se había hecho, encontré que estaba perfecto. Incluso, bueno, me puse a desarrollar el diseño que, como vimos antes, de los rectángulos y de las diagonales y de las líneas y de las proporciones. Y entonces lo llamo y le digo, Julio, vos trabajás siempre con raíz de 5. Y me dice, ¿qué es eso? Le digo, y cuando vos diseñás un rectángulo, una ventana, una abertura, un paso, le das un ancho
y un alto, más allá de lo estándar que puede ser la abertura, pero el espacio de las habitaciones, todos corresponden a la aplicación de raíz de 5, que es la diagonal del doble cuadrado. Y me dice, para nada apliqué conscientemente esa proporción. O sea, le pasó como los artesanos, él hace el diseño armónico. Por eso siempre decimos, no hay que seguir los pasos al revés, ¿sí? En este caso, él tiene internamente su propia proporción, tiene esa raíz de 5 y él proyecta con raíz de 5. Sin darse cuenta, le da las medidas de raíz de 5. Otra persona usará raíz de 3, usará otra proporción dinámica. Pero cuando alguien pretende, como decíamos recién de la espiral áurea, empezar un diseño de algo desde la geometría sagrada, primero considerando la geometría sagrada, ya ahí va por mal camino. Va a tener algo estático, algo muerto, algo frío, como si fuera un ensamble de un vehículo. No va a ser algo orgánico, ¿sí? Entonces nosotros les pedimos, cuando nos toca asesorar a profesionales del diseño, de la construcción, y quieren incorporar geometría sagrada, les pedimos que primero hagan el diseño que a ellos les gusta. Y al propietario de la obra también le pedimos que llegue a un acuerdo con el diseñador, el arquitecto, que la casa le guste estéticamente y que le guste funcionalmente. Una vez que esté hecho ese diseño, ahí lo analizamos y empezamos a hacer correcciones, que muchas veces cambiando 10 centímetros o el espesor de una pared, o moviendo una ventana 20 centímetros hacia un lado, o cambiando la alineación de determinadas aberturas, es suficiente. Entonces, primero déjense fluir, primero sean creadores y después se ajustan de acuerdo a la geometría sagrada. Bueno, en este caso, vemos, este es un ejemplo de una chacana regular, es decir, no está inscripta en un círculo como los diseños de Miravillena, ni inscripta en un cuadrado con un cuadrado romboidal adentro, sino que son módulos cuadrados que se repiten, ¿sí? Esto está en las paredes, está tallado en piedra, en las paredes del edificio principal de la Isla de la Luna, en el lago Titicaca. Entonces, cuando uno empieza a contar los cuadrados que se han usado para conformar esta imagen, que está hecho como si fuera una impronta, está hecho como un sello, está hundido, es decir, está hecho como una forma sustractiva. Esta es una forma que atrae, algo parecido a una concavidad, que atrae. Y fíjense que incluso había empezado a tallarse, parece que lo iban a hacer más profundo. Luego llegaron los españoles y quedó, o llegaron los incas, y quedó todo en suspenso. Pero lo interesante es que fíjense que estamos hablando de un cuadrado, es decir, de una unidad, hablamos de un unísono, una identidad, los 4 lados son iguales, pero hay una partición interna. Y esa partición me va a dar un número que puede ser significativo desde la numerología que manejaba este pueblo. Entonces aquí tenemos un cuadrado de 7 por 7. Esta cruz está formada dentro de un cuadrado de 7 por 7. Y a partir de ahí uno puede deducir 7 por 7, 49, y le resto los ángulos y me da determinados números. Entonces, a partir de ahí uno puede llegar a conclusiones incluso cosmológicas relacionadas con esta chacana. Lo mismo la chacana tradicional, la que ha difundido más que nada Emilia Villena. Hasta ahora no he encontrado un diseño dentro del arte precolombino que la tenga, pero bueno, es la que más se ha difundido porque tiene resonancia geométrica. Y bueno, este es un trazado regulador que lo hice justamente a partir del centro, empezar a trazar círculos que pasan por los vértices, ¿sí? Entonces, un primer círculo pasa por los vértices internos, otro por los vértices medios y otro por los externos. Ya ahí tenemos 3 círculos que guardan cierta proporción, ¿sí? Luego trazo las diagonales, tocando los puntos externos, y me da un cuadrado puesto en forma de rombo. Ahí me da otro círculo más, ¿sí? Y después empiezo a trazar las puntas que trazan estos distintos diseños y surge, por ejemplo,
un triángulo equilátero con otro triángulo equilátero, y estoy en presencia, una vez más, del llamado sello de Salomón, que lógicamente en América se lo llamaría de distinta manera. Y uno, si quiere, puede encontrar la estrella Kitucara, etcétera, etcétera. Es decir, es un diseño muy, muy fecundo. Por eso la amplia difusión de la chacana. Chacana significa puente también. Aquí tenemos dos ejemplos de estudio. A la derecha, una vez más, el estudio de mi profe César Sonderegger sobre las urnas de la cultura Santa María en Argentina. En la zona de Catamarca son urnas funerarias parvularias, es decir, era para niños, enterratorios de niños. Aún hoy, en nuestro territorio, cuando los niños fallecen, se los considera angelitos. Es decir, estos seres tienen la capacidad de comunicarse con los apus, con los achachilas, con los seres que habitan el mundo invisible. Entonces se los respeta de una manera especial. Entonces se hacían estas urnas, por lo general con una simbología asociada con la lechuza, que tiene que ver, o el búho, que tiene que ver con la muerte, con la noche y con la protección de su nido también. Habitualmente tienen cara o llorando o enojado. Se cree que también representa a la madre, y por lo tanto el párvulo está dentro del vientre de la madre. Es una vuelta a la madre, el espíritu vuelve a la madre tierra, tiene una connotación especial. En el caso de Sonderegger, el estudio que hizo él es a través de líneas ortogonales. Fíjense, acá encontró un cuadrado primero, a ese cuadrado le trazó una diagonal, abatió la diagonal, con lo cual obtuvo un rectángulo de proporción raíz de 2, porque la diagonal del cuadrado vale raíz de 2, ¿sí? Por lo tanto, este rectángulo tiene la base considerada como número 1, el lado más largo va a tener 1,618. A partir de ese segundo rectángulo, traza otra vez la diagonal y a su vez la abate, con lo cual coincide con el borde de la de la urna, y le dice que esto es raíz de 3, porque el abatimiento de raíz de 2 da un rectángulo raíz de 3. Por mi parte, yo voy más a lo, podríamos llamar, topológico, fenomenológico, es decir, lo que se ve, lo que la propia imagen me transmite. Son los dos equivalentes, porque los puntos que van encontrando son equivalentes. En este caso yo estudié otra urna, no es la misma que estudió él. A mí lo que me gusta hacer en primer lugar es trazar el eje. Cuando hay simetría, hay un eje. Entonces trazo primero el eje longitudinal, luego trazo un rectángulo que abarque toda la forma, mido ese rectángulo a ver qué proporciones puede tener, trazo las diagonales para encontrar el centro, y después sí empiezo a trabajar con otros parámetros. Por ejemplo, se ve que la forma está inscripta en un círculo que pasa por las asas, se ve que en la línea media que señala el comienzo del cuello de la urna, comienza otro círculo, y a partir del abatimiento de líneas y del trazado de otras líneas, surgen los puntos claves dentro del diseño, incluso de las pinturas que tiene este artefacto. Otra cosa que me gusta hacer es aplicar el principio que vimos de emisiones de formas, de la proyección de los lados virtuales, ¿no? En este caso, el lado del cuello, yo lo proyecté hacia la base y me empezó a dar otros puntos interesantes. Todo esto, fíjense que son vistas, es decir, son vistas de frente de la forma. Pero en realidad, en 3 dimensiones, esto que vemos como un triángulo es un cono, ¿sí? Y esto que vemos como un cuadrado es un cubo. Pero la geometría sagrada trabaja sobre las proyecciones en 2 dimensiones por lo general. Una computadora ahora sí puede hacer se puede trabajar directamente de forma tridimensional, pero es muy laborioso. Y bueno, hay que ser un experto en diseño 3D para eso. Y tener las piezas eh, eh, volcadas en formato tridimensional, que se hace a través de algo que se llama fotogrametría, es decir, se fotografía la pieza en 3 dimensiones, y en base a eso se elabora
el volumen, el cuerpo de la figura. Y se puede superponer con formas básicas como pueden ser los 5 cuerpos platónicos o las esferas. En este caso, por ejemplo, estas son dos copas, creo que las llaman las fruteras o algo por el estilo, a estas copas que se encontraron en Rumipamba. Entonces, todas las piezas que he analizado de Rumipamba tienen esta geometría subyacente. Cuando uno analiza estas piezas de cerámica e incluso uno puede pensar que son rústicas, consideren que no hay evidencias de que en América se haya usado el torno. O sea, estas piezas no tienen rastro de haber girado y tener un círculo que lo marcan el dedo a medida que la pieza va girando. Por lo tanto, esto requiere del artesano una capacidad de ver la simetría. Piensen ustedes, por ejemplo, en las esferas de piedra que se han encontrado en Costa Rica. Es decir, esferas perfectas, incluso a nivel milimétrico. Entonces, es un trabajo artesanal impresionante. Aquí, una vez más, la forma del ceramio me sugirió que estaba una esfera, estaba contenido dentro de una esfera, que volcado en el plano pasa a ser un círculo. Entonces, a partir de ese círculo, por ejemplo, encontré que en esta pieza está muy bien marcado el cambio de curvatura, ¿no? La curvatura viene en un sentido, después viene la curvatura en el otro sentido. Entonces, se puede hacer geométricamente, es muy fácil encontrar el centro de curvatura de cualquier curva. Entonces, una vez que encontré el centro de curvatura, tracé los círculos que dieron origen a esto, que en realidad esto sería una rosquilla, ¿no? Una dona. Y un toroide. Y a partir de ahí empecé a conjugar con el otro círculo y me dio estos 2 puntos clave de contacto de estos círculos con el círculo mayor. A veces no quiero seguir profundizando en la geometría porque ya está. O sea, para mí la forma es tan bella, tan simple y tan bella, que si la cargo de análisis en el trazado regulador es como que es demasiado y se pierde un poco esa simplicidad que quiso transmitir el artista. Esta forma es un poquito más compleja, pero aquí, por un lado, me sugería la esfera apoyada en la concavidad de la copa y un cono, o sea, la intersección de un cono que forma la base. Proyecté los lados del cono y resulta que coincidía con el centro de la esfera que contiene a esta vasija. Así que, evidentemente, hay un trabajo geométrico, intuitivo o analítico muy bueno. Porque fíjense que también la altura de la copa coincide con el ancho y por lo tanto la puedo inscribir en un cuadrado que en 3 dimensiones puede llegar a ser un cubo o un cilindro cuyo diámetro sea igual a su altura. Y también estas líneas, al proyectarse las diagonales del cuadrado, me señala puntos claves de este recipiente. Esto también tiene una interpretación semiótica, una interpretación simbólica y una interpretación energética, es decir, estos 2 recipientes tienen su centro virtual, como veíamos el de las pirámides, por encima del propio recipiente. Entonces, es probable que haya sido usado como ofrendas y ese centro virtual represente de alguna manera al cosmos o al cielo o al Hanappacha. Estos trazados reguladores no son míos, es un trabajo de una tesis de Chicaiza Ayala sobre las famosas sillas manteñas. Entonces, es muy interesante en la primera silla donde ella aplicó los 2 tipos de trazado regulador, uno ortogonal y el otro basado en círculos. Y los 2 daban el punto central aquí en la parte baja del asiento. Pero fíjense que está inscripta en un cuadrado, es decir, tiene el mismo ancho que el mismo alto, y su diseño también sigue la pauta de 2 círculos que abarcan las 2 filas o columnas interiores de este cuadrado, que, como decíamos, es un cuadrado modulado, es decir, un cuadrado que está particionado. En este caso está trabajando con el 4×4. ¿Sí? Está hablando de una suma de 16.
Y desde el punto de vista energético aparece un centro virtual, que sería el de esta esfera, que es el que va a dar a la cola del que esté sentado en ese sitio. Algunos autores cuestionan si estas sillas se usaban para sentarse. Sí, se usaban para sentarse. Esos autores no han visto, como hemos podido ver, ceramios de la misma cultura manteña, donde se ve al personaje sentado sobre estas mismas sillas. Así que está probado desde el punto de vista estético por otras piezas hechas en cerámica. Abajo ha tomado otra pieza y ha probado otro sistema de proporción para poder trazar estos círculos a partir de un punto que en este caso cae directamente sobre la superficie interna. Y vemos que ahí aparece una vez más la raíz cuadrada y la doble raíz cuadrada de la proyección de los cuadrados con respecto a los círculos, es decir, una alternancia de círculo inscrito en un cuadrado. Y de lado también encontró que había una proporción de una unidad de medida, que sería interesante saber cuál era esa unidad de medida, que ella llama A, 2 veces A, que debe ser el ancho de la base, y la raíz de 2A. Es decir, es probable que A es este diámetro, aquí lo dibujó, de este círculo, y corresponde a la mitad del ancho de la base, digo yo. Esta es otra pieza, no terminé de analizarla, fue encontrada en las salinas de Guaranda, en Ecuador. Y también vemos que me falta trazar el arco de aquí para comprobar que esto corresponde a raíz de 2. La proporción de este rectángulo es raíz de 2, ¿sí? Tiene un vientre, por decirse, un vientre abultado, así que mandaba a hacer un círculo que tuviera el mismo radio de curvatura que este vientre. Dentro de ese círculo encontré que se podían dibujar otros 2, que coincidían también con los arcos trazados para abatirlos después y construir el rectángulo de raíz de 2. También las líneas de la base están sugeridas por estas 2 líneas, el eje principal trazado y el eje medio del diámetro, por decir así, de la esfera que está incluida dentro del cerámico. Bueno, esta geometría, vimos que en primer lugar, de la clase de ayer, proviene de la observación de la naturaleza. ¿Sí? Vimos de la observación del paisaje, del sol, de la luna, del horizonte, de un árbol, todo eso me va dando ideas. Cuando me pidieron estudiar los pucará o pucara, tengo una amiga que es arqueóloga y me dice que no, que el quichua es grave y por lo tanto hay que decir pucara, no hay que decir pucará. Pero no sé si en quichua no es pucará. Así que después ustedes me dirán. Y cuando empecé a estudiar los pucará de Pambamarca, me llamó la atención el de Pinguilmi, y me hizo acordar una imagen que había visto en la tapa de un libro, que es de esta escultura en basalto que se encontró en Cusco. Y en primer lugar revela que practicaban autopsias, evidentemente, porque sabían muy bien la forma del útero materno y cómo el niño que está por nacer está ubicado dentro del útero materno, como para hacer esta excelente pieza que está esculpida en basalto. Y bueno, me sugirió la forma que tenía justamente este recinto amurallado, que lo vamos a ver mañana, perdón, mañana, la semana que viene, su geometría y su simbolismo. Ah, no, creo que se las puse para verlo hoy. Pero bueno, uno no, lamentablemente se perdió la información como para deducir si realmente se tuvo en cuenta esta forma del útero materno a la hora de hacer esta construcción, para mí sagrada, porque los pucará, las llamadas fortalezas incas y pre-incas, en este caso es pre-inca, eran
lugares también de culto, no solo de defensa. Como decíamos, cuando un pueblo es arrinconado, lo decíamos en el caso de los comechingones de Argentina, por ejemplo, pasó también con los quilmes, estos pueblos se retraen hacia sus lugares sagrados, pensando que las divinidades los van a proteger. Aquí tenemos la geometría, sí, se las había traído. El análisis, el trazado regulador justamente de este Pucará, que es tan irregular aparentemente, pero yo empecé a ver que había sectores que quedaban encuadrados dentro de círculos, que había líneas rectas, entonces empecé a trazar ejes paralelos a otros ejes que existen, que son muros, que existen como contrafuertes, por decir así, de los muros perimetrales. En el caso de la arquitectura sagrada de los Pucará, entramos dentro de la clasificación universal de lo que se llama triple recinto sagrado. Es decir, son 3 niveles, en el cual en el primer nivel están los feligreses, el pueblo creyente. En el segundo nivel lo ocupan durante las festividades los sacerdotes y los que están adicionados al culto, y en el tercer nivel los iniciados, que podían ser los caciques o los chamanes. Entonces, fíjense, a partir de estas dos curvaturas, tracé círculos, encontré el centro de los círculos, tracé los diámetros, y a partir de ahí surgieron las relaciones. Como esto va a formar parte del trabajo práctico que les voy a pedir para la semana que viene, es decir, que ustedes estudien, que puede ser una pieza de arte que fotografíen en un museo, o un plano, tiene que ser lo más exacto posible, que encuentren, que no esté distorsionado, van a encontrar que hacer esto es divertido. ¿Sí? Es como si fuera un juego de ingenio de encontrar esas cosas. Y a su vez, cuando empiezan a haber una conexión, es como que uno se llena de alegría porque dice, uy, justo hay una pared, en el lugar del diámetro del círculo hay una pared. Y ni les cuento si uno aplica con estas cosas las alineaciones arqueoastronómicas, porque estos muros no estaban ahí gratuitamente, sino que correspondían a la observación de determinados astros, del Sol, la Luna, las estrellas, en determinadas épocas o festividades del año, que salían justo al ras de esos muros. O que estos muros tomaban energía de elementos del paisaje, de los apus, de las montañas, y están apuntando exactamente hacia esas montañas. Para eso hay que estar en el lugar. No se puede adivinar. Así que termina siendo algo muy, muy interesante y entusiasmante. Y aquí les puse como dibujo la prueba sencilla, es algo universal que se ha encontrado también en América, de cómo trazar, porque si no, ¿cómo trazaban los ángulos rectos? Fácil. Lo trazaban con un lazo que en todas las culturas se ha considerado sagrado. La clase pasada hablábamos el perímetro de un rectángulo de 3 por 4 y que a su vez tiene 12 casillas conformándolo. Entonces el número 12 viene también, por supuesto, en Mesopotamia asiática, la proyectaron hacia el cielo y crearon la división en los signos del zodíaco. Pero el simbolismo sagrado viene de la cuerda llamada cuerda de oro, que hasta el Inca la exhibía en determinadas festividades, que tiene 12 nudos anudados a una distancia exactamente igual. Es decir, es un lazo cerrado que no tiene principio ni fin y está dividido en 12 tramos exactamente iguales. Entonces, teorema de Pitágoras, la raíz cuadrada de la suma de los catetos, en este caso, como es un número, se llama un número diofántico cuando son números enteros, yo tengo el cuadrado de 4 más el cuadrado de 3, cuadrado de 4 es 16, más el cuadrado de 3, que es 9, tengo 25. La raíz cuadrada de 25 es 5, que son los nudos que tengo en la hipotenusa. Por lo tanto, dos personas armados de 3 estacas y esta cuerda, ubicados en un punto, si quieren trazar un ángulo recto, se pone una estaca en un punto, se miden 4 nudos hacia un lado, 3 nudos hacia el otro, y ya se tiene un ángulo recto y el triángulo de Pitágoras. Y el rectángulo de 3 por 4 que decíamos recién, sí se completa hacia el otro lado. O sea, si yo desclavo aquí, dejo estas dos
desclavo aquí la estaca y tenso la cuerda y la pongo aquí, voy a tener un rectángulo 3×4. Es decir, no hace falta que bajen naves extraterrestres con supercomputadoras a enseñarles a los pobres indiecitos cómo construir. Ellos ya sabían muy bien. Así que este conocimiento, que es intuitivo, es simple, pero es perfecto. Este es un análisis que hizo Emilia Villena, a mi entender un poco equivocado, pero bueno, Emilia Villena, igual que Sadir Milla, en todo tratan de encontrar los 3 círculos que corresponden a los 3 mundos, Hanan Pacha, Caipacha y Ucupacha. En este caso lo proyectó sobre un plano mal trazado de Ingapirca, por eso digo que tiene que ser un plano fidedigno, porque muchos arquitectos, por ejemplo, cuando hacen los planos de arqueología, suponen que el que diseñó el edificio se equivocó en algunos trazados. Entonces lo rectifican y empiezan a hacer las cosas perfectas, como hubieran debido ser si lo hubiera hecho un occidental. Entonces, a partir de ese pseudo perfeccionamiento, si uno se basa en los planos de estos arquitectos, yo creo que no creo que lo haya hecho él mismo, Carlos Millavillén. Por ejemplo, acá él dibujó dentro del trazado regulador del Templo del Sol de Ingapirca, dibujó 3 círculos iguales. Ahora esto no se ajusta a la realidad porque esta pared no es recta. Esta pared está levemente abombada porque es un elipsoide perfecto. Es decir, tampoco es un error de los diseñadores. En este caso, él hizo un rectángulo con 2 semicírculos en la punta. No, no es así. Es un elipsoide. Entonces, ahí se pueden cometer muchos errores. Igual es valioso el tema de la superposición de la chacana y de encontrar relaciones de alineaciones con otras estructuras. Por eso ahora contamos con una herramienta fabulosa, que es el tema de la fotografía satelital, la fotogrametría, el sistema LiDAR, que es un sistema láser para medir exactamente cualquier monumento, ya sea en planta, desde arriba, desde una vista aérea, o desde cualquier punto de vista, crear un modelo tridimensional en la computadora, y poder, sí, hacer las mediciones que corresponden y hacer las deducciones que sean necesarias. Pasamos a la arquitectura contemporánea, y este es la casa museo de Guayasamín, ¿no? Llamada la Capilla del Hombre, en Quito. Entonces, por un lado vemos formal y fenomenológicamente que vemos un cono que resuena evidentemente con los volcanes que están alrededor, probablemente con el Pichincha o con el Huagua Pichincha. Y está incluido dentro de un volumen de base cuadrangular que probablemente esté inscrito en un cubo virtual. Este diseño, que parece caprichoso, tengo entendido que lo hizo Gustavo, el sobrino de Osvaldo Guayasamín, que tuve la oportunidad de conocerlo y charlar con él en Buenos Aires, unas charlas que vino a dar. Si uno prolonga los lados del cono y calcula la altura del cono, que está a un tercio, perdón, el baricentro del cono, que está a un tercio de su altura, va a coincidir con el baricentro de este volumen, de esta especie de sección de cuadrado, de sección de cubo, perdón. Así que es una forma sumamente poderosa porque resuena con el entorno, pero a su vez tiene 2 baricentros coincidentes. Y evidentemente él maneja geometría sagrada porque el escudo, el logotipo de la Capilla del Hombre demuestra el trazado que se tuvo en cuenta. Las 3 esferas, porque esto llevado a dimensiones deben ser 3 esferas, parecidas a las que proponía Millavillena, y después una especie de yin y yang con una diferencia de proporción de 2 círculos formando el cono. Por lo tanto, encontramos que era importante, al menos para Gustavo Guayasamín, como nos lo confirmó en Buenos Aires, el uso de la geometría en los trazados, aunque
muchas de las construcciones de él son orgánicas. Y este es el interior, porque como el cono evoca un volcán, también hay una llama perpetua dentro de una concavidad, que es un paraboloide, como habíamos visto, que hay una llama que está permanentemente encendida. Y si miramos hacia arriba, la estructura de hierro que sostiene el techo es la estrella Kitukara. Bueno, este es un trazado regulador que tracé sobre una prospección que se hizo, quiero creer que bastante exacta porque tenía toda la seriedad que corresponde, de una vivienda actual de los Achuar, que no son los Shuar, son como los primos, por decir así. Entonces estas viviendas, una vez más, son ovaladas, a diferencia de otras culturas como la guaraní, que tienen la misma forma de casa, o la que vimos en Rumipamba, en vez de tener la entrada hacia el este sobre uno de los lados largos, la tiene en los extremos, ¿sí? Extremos que están demarcados por dos columnas, dos postes de madera. Y evidentemente para tener esta forma tuvieron que haberla trazado a estaca y cordel. Y a su vez la estructura interna de de los troncos rollizos que se usan como columnas y como vigas, tienen que responder una geometría, si no, no tienen resistencia, no tienen capacidad de soporte. Así que es cantada que esté la geometría sagrada subyacente. Entonces lo que hice simplemente es encontrar los círculos que conforman las dos puntas, por decir así, de la casa, encontrar los centros, coincide el diámetro de estos círculos con, seguramente habrá alguna viga aquí entre estas dos columnas, tracé el eje, el segundo eje ya estaba trazado, esta forma que, bueno, en geometría sagrada se llama vesica piscis, cuando se superponen dos círculos. No es la típica, porque la típica tendría que pasar la circunferencia de uno por el centro de otro, pero sí me da lugar a un rectángulo interior de los postes que tiene la proporción raíz de 2, ¿no? Aquí hice el abatimiento de uno de los lados del cuadrado para formar el cuadrado y luego el abatimiento de la diagonal, con lo cual conforma este rectángulo de valor raíz de 2. O sea, este lado, el lado más corto, siempre mide la unidad y el lado más largo mide raíz de 2, que es 1,41 aproximadamente. Y aquí les muestro, estuve jugando un poquito. Después me dicen, por favor, si mal no recuerdo, esta era una puerta que fotografié en uno de los costados de la Catedral de Quito. Y es una maravilla de geometría sagrada. Miren todo lo que encontré. Así que bueno, es a preservarla. Se ve que en algún momento algún terremoto la dislocó y pusieron los bloques como pudieron, pero ven que la geometría está cantada acá. Es decir, fíjense, tiene un arco de mampostería que es como una ceja por encima de la puerta. Vemos un cuadrado, evidentemente, se ve clarito que hay un cuadrado aquí, que hay otro cuadrado aquí, ¿sí? Que hay un rectángulo raíz de 2 aquí. A veces uno aprende a verlo en el instante eso. Y después uno toma las medidas y ratifica y después entonces hace el diseño, uno ve que está cerca de raíz de 2. Este círculo está trazado, es un escudo con una cruz de brazos bifurcados, que si esto hubiera sido un templo, un castillo medieval con este símbolo, ya sabemos que está construido con radiestesia, porque es el símbolo de la vara de Saurí, que usaban los cristianos, en este caso los jesuitas, evidentemente. Y así van apareciendo, uno va enmarcando y van apareciendo diseños geométricos que tienen que ver. Igual aquí no exploté todo. Me animé un poquito más porque como esto ya corresponde al barroco, uno podía hacer un diseño cargado. Esta corona marca otro círculo, los radios de la corona marcan otros puntos, cada uno coincide con otros, es una maravilla. Y suspendo aquí, así escucho las preguntas, si les parece.
Y en última instancia, si nos sobra tiempo, volvemos. Bueno, aquí estamos de vuelta. ¿Quieren hacer alguna pregunta? ¿Algo? ¿Se sienten capaces de hacer un trazado regulador? Tómenlo como un juego. Es decir, busquen, saquen una foto. Fíjense siempre, si van a tomar una pieza de una exhibición en un museo, en primer lugar, para que no aparezca el reflejo del vidrio, ustedes saben que tienen que pegar la cámara o el celular, lo tienen que pegar al vidrio, para que no salga reflejado todo lo que está atrás. Lo segundo, que la pieza esté de frente, que esa imagen sea tomada de frente, porque si no se distorsiona, un círculo lo van a ver como un óvalo, por ejemplo, un cuadrado lo van a ver como un rectángulo, entonces no se puede hacer un diseño sobre eso. Si ustedes tienen alguna aplicación o algún programa que les permite dibujar sobre una imagen, bueno, lo hacen directamente sobre la imagen volcada en JPG o PNG, pueden hacer los trazos como los hago yo. Otra alternativa, como los hacía yo antes, imprimirlo en un papel y empezar a dibujar y ir probando distintas opciones. Empiecen desde los ejes, empiecen desde el marco que sustenta la imagen, prueben distintas formas geométricas. Cuando encuentran un triángulo, van a saber, por ejemplo, si el triángulo es de 30 grados, saben que eso está basado en la geometría del triángulo equilátero, ¿sí? O si tienen 72 grados, saben que ese es el triángulo áureo, que es el triángulo que encontramos, por ejemplo, en la estrella de 5 puntas. Y así sucesivamente. Los distintos polígonos tienen distintos ángulos y las estrellas tienen distintos ángulos. Entonces, con eso pueden llegar a deducir qué geometría se utilizó en ese caso. Una vez que ustedes vieron si la forma perimetral del objeto o del plano de la construcción o del frente de esa construcción les sugiere un rectángulo, un cuadrado, triángulos, pirámides, lo que ustedes perciban, ahí empiezan a trabajar en específico y fíjense que los trazados que hagan tienen que coincidir con ciertos puntos. O sea, una sola forma geométrica no alcanza, tiene que cruzarse con otra forma geométrica y esos puntos de cruce tienen que coincidir con ciertos puntos dentro del diseño o la decoración. Bueno, al final nadie me confirmó si esta era la puerta lateral de la Catedral de Quito. Ah, no saben. Bueno, trabajo práctico, recorrer los 4 lados de la catedral a ver si la encuentro. Bueno, uno de los arquitectos más distinguidos de Bolivia que participó en la primera reconstrucción de la pirámide Acapana en Tiwanaku, aquí la vemos a mi socia con el péndulo, fue Javier Escalante. Y él lo que encontró fue la superposición en la planta de esta pirámide de cuadrados, ¿no? La planta, o sea, tiene, como ven aquí, una forma como de T, pero esa T está inscrita en un cuadrado. A su vez, si consideramos el primer escalón, forma con el frente de la pirámide otro cuadrado. Si consideramos la terraza final, por decir así, y el primer escalón, tenemos otro cuadrado. El centro, que Escalante asumía que tenía forma como de templete hundido con forma de chacana, forma otro cuadrado. Así que, y estas líneas las trazó él, es decir, círculos, los cuadrados, como dijimos, siempre están inscritos en círculos, para formar también el triángulo áureo en este caso, ¿sí? Entonces, fíjense, estamos hablando de un arqueólogo, perdón, yo dije arquitecto es arqueólogo, eh, un arqueólogo de primer nivel que considera el tema de la geometría sagrada.
Este es el trazado regulador que estudió Milia Villena con respecto, también en Tiwanaku, de la Puerta del Sol. Una vez más aparecen los 3 círculos de los Milia, padre e hijo, y otros 3 círculos que abarcan incluso la vista en perpendicular, ¿no? La idea de que hay una especie de abatimiento de la vertical de la puerta llamada Puerta del Sol de Tiwanaku. Y el encuentro también de distintas diagonales que tienen que ver con las raíces cuadradas. Y por supuesto también buscaba el módulo. El módulo se le llama también no solo la proporción, sino al elemento de medida que se usó repetidamente, que nos da la pauta de que había un patrón de medida, así como nosotros usamos el metro o el centímetro, en cada cultura se usaba una medida distinta. Y de ahí surge también el uso del rectángulo solsticial, que en este caso es el que usó también para la medida del círculo Mille-Villeni. Es decir, si esto fuera el límite del horizonte, por decir así, los puntos de entrada y salida del Sol en los 2 solsticios, el solsticio de junio y el solsticio de diciembre, me dan este rectángulo solsticial. Algo que me gustó mucho encontrar, no voy a decir descubrir porque uno nunca sabe quién más pudo haber encontrado estos mismos patrones, cualquiera puede hacerlo, y además no es encontrar, no es descubrir nada porque los que lo hicieron ya lo sabían, así que no, es simplemente esto que decimos de estar jugando con la geometría para entender un poco más los lugares sagrados. Entonces, hablamos de estas piscinas, estos piletones en el mar que se encontraron en la zona de Cabo Pasado, que incluso se utilizan ahora, que se llenan con las mareas, son piscinas de pesca, y son arcos de semicírculo. Entonces, simplemente lo que hice es de un lugar de Cabo Pasado donde se ven clarito en la foto satelital de estos arcos. Por supuesto, hay que usar lo que se llama ortofoto, una foto sacada bien en vertical, o utilizar Google Earth sin ninguna inclinación. Trazar los círculos, porque evidentemente si eran semicírculos perfectos, quiere decir que lo hicieron a estaca y cordel. Por lo tanto, responden a círculos y responden a un centro con el cual se trazaron esos arcos. Entonces, bueno, de cada uno de estos piletones marqué los círculos y sus centros. Cuando encuentro los centros, encuentro que estos 5 están alineados. Y estos otros 3 no están alineados. Se especula, los antropólogos especulan, incluso por el uso actual que algunos de ellos tienen, que cada familia es responsable de uno de estos piletones, le digo yo, de estas piscinas de captura de peces moluscos y crustáceos también. Y por lo tanto, se me ocurrió interpretar que estos 5 círculos pertenecían a una misma familia que se fue ampliando, que fueron naciendo los hijos y por lo tanto fueron creando otros de estos espacios. Y lo interesante es que estas 3, que seguramente eran de otra familia, se conjugan con la otra. Es decir, tienen otro eje, pero se acoplan con ella a través de un centro común. Esto quiere decir que no solo estaba el concepto de participación familiar en la producción, sino también el comunitario, en la conjugación armónica. Lo que se ha encontrado son restos de cerámicos y de uso y cáscaras de moluscos en la orilla. Y una de las cosas que uno puede ver en esto, los puntos de coincidencia, es que si bien la costa ha sufrido erosión, porque esto tiene más de 1000 años, fíjense aquí, el arco de la costa sigue el trazado del círculo. Así que, por lo tanto, ha sido labrado también el arco para completar este círculo.
Así que hay geometría sagrada donde uno menos lo espera. Ahora bien, el que podía aplicar sus conocimientos geométricos para hacer un objeto sagrado como puede ser una pieza de cerámica, de orfebrería, que va a llevar puesta un monarca o un chamán, también tenía la misma capacidad de hacer una construcción sagrada, aplicando también pautas de geometría. Y también, al menos por lo que han demostrado otros investigadores, es la alineación geográfica. Entonces, bueno, cuando dentro del trabajo de investigación que nos encargaron en Ecuador Ancestral, a raíz de lo cual se van a hacer las publicaciones, me llamó la atención la forma de la isla Puna que está en la desembocadura del Guayas, ¿sí? Donde es perfectamente semicircular. Más allá de las inundaciones que van acumulando arena y fango, y la vegetación que va avanzando tiene una forma que uno podía asignarla a un semicírculo. Entonces se me ocurrió encontrar primero el semicírculo que cubriera la mayor cantidad posible de coincidencias en el perímetro de la costa, encontrar el centro, una vez encontrado el centro, ver que el pedazo este que le falta también es consistente, seguramente esto es rellenado para tener campos de cultivo, y que el círculo toca la costa de enfrente en lugares también significativos, y que por muy poca distancia pasa un gran ley que une Teotihuacán con Tiwanaku, que es la continuación del el Capacñán espiritual, por decir así, o la ruta de Viracocha, que une Tiwanaku con Teotihuacán, y termina en la costa sudamericana entre Florianópolis y Porto Alegre. Este mapa también indica los principales puntos arqueológicos donde se han hecho excavaciones y se han encontrado piezas. Entonces, fíjense que de esta geometría grande también surge una pequeña geometría a raíz del eje norte-sur. El eje este-oeste va exactamente hacia Cuenca, pasa por el centro de Cuenca, de la ciudad de Cuenca. Y estos círculos, a su vez, fíjense, tiene el centro donde hay una densidad de descubrimientos arqueológicos impresionante. Entonces, esta geometría iba desde lo más pequeño hasta una escala, yo diría, continental. La geografía después se las comparto como hacemos siempre en el sitio. Bueno, quedan 2 minutos. Si hay alguna pregunta, con gusto la responderemos si sabemos. Las islas que están frente a la costa de Ecuador, todas fueron sagradas, ¿sí? Las principales, bueno, Isla Puná, la Isla de la Plata, La Tolita, pero todas en alguna medida fueron sagradas. A su vez, simbólicamente representan la región pura, es decir, lo que está alejado del continente y por lo tanto se ha conservado puro y por lo tanto para muchas culturas representa el paraíso o el lugar donde los dioses descienden. Bueno, si no hay ninguna otra consulta, les dejo las directivas que ya se las dije, pero después por escrito se las voy a subir al sitio del curso para que hagan el tercer trabajo práctico. Por favor, si pueden hacer el primero y el segundo, se los agradecemos. Y el tercero, o sea, el segundo es simplemente registrar las impresiones de visitar un lugar sagrado. Siempre hay lugares sagrados cerca de uno. Y este tercero es encontrar o alguna pieza de arte que incluso se puede bajar de internet, de algún museo. Muchos museos tienen las fotos de las piezas en alta resolución y en buena posición como para poder hacer el análisis geométrico. O si consiguen un plano o una vista, pero tiene que ser muy bien hecho, tiene que ser hecho por un arquitecto de un determinado lugar sagrado. Sí, nos vemos entonces el jueves que viene, ¿sí? A esta misma hora y por este mismo Vaticanal. Que tengan Muchas gracias, Claudio.
Gracias, Muchas Niki. gracias, Claudio. Buenas noches. Gracias, Claudio. Gracias, Claudio. Buenas Por favor. noches. Muchas gracias. Gracias, William. Gracias, María Clara.